Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal, collacios de los cuentos y las historias? Pues quitamos un día más los cuentos de trazo suelto en Play Presta y quitamos en el requexín, en el estudio que nos deja la Blanera en Picu Borrina y seguimos trabajando un montón para que vosotros tengáis unas buenas historias prestoses, sencilles y en llenes de color, en llenes de ilustraciones que queremos sean muy guapes. Bueno, atención a la historia que vos traemos hoy, que yo creo que vos va a prestar, porque además está llena de magia y digamos que el protagonista lle un huelu, el sonietu y un regalo muy especial. A ver si vos presta. Esta lle una historia que ñas na mente dun viejo trasgu y una bruxa. La verdad que non lo esperaba, naide lo esperaba. Un bon día, de sópitu, mi abuelo deixónos, marchó, sele, en sin que cuasi nos diéramos cuenta, aunque dexó un fondo furaco nes nuestras vides. Yo, que xugaba con él cuasi todos los días, collía los sos cuentos y que lo acompañaba en mi lenta paseos, quedé murniu y ablucau. Lo único que me dexó foi un palo extraño, y era como un callau muy tosco, cuasi un gabitu. Yo no sabía muy bien qué era aquello, pero prestábame tenerlo conmigo en el cuarto. Una noche desperté de sópitu, talmente me parecía estar oyendo la voz de mi abuelo una cabeza. Garra al callau y sal fuera. Faime caso. Nel, sal fuera, al prau, aunque te nevao. Y así no lo fice. Punxe la bufanda y les botes y salí al prau. Entós, aquella voz díxome que apuntara col callau a les estrelles. Y así no lo fice. Y les estrelles entamaron a cambiar de color y a brillar unes con más fuerza que otros, como si tuvieran diciéndome algo. Y era como un mensaje. Aquel y era nada más cun de los muchos poderes que tenía aquel callau especial. Gracias a él, volvíme un de los magos más importantes del mundo. Foi el regalo de mi abuelo, un último regalo precioso. Esta es una historia que ñas na mente dun viejo trasgu y un musgoso feliz. Bueno, collacios de los cuentos y las historias, hoy es chavalín, también un bon collacio de la Blanera. Bueno, quería recordaros que si queréis mandarnos de algún email, de algún comunicado, de alguna petición, o también queréis opinar sobre los cuentos de trazo suelto, o entrugarnos alguna cosa, podéis hacerlo en este correo electrónico. Tomáis nota, picuborrina@gmail.com, picuborrina@gmail.com. Ahí tenéis ese contacto directo con los cuentos de trazo suelto y vamos a estar encantados de retrucaros.